Un minutito nos separa de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida, de recibir al comisionado para el sistema carcelario, a Juan Miguel Petit. Hace unas horas se presentaron los resultados de algunos estudios para dialogar sobre las personas privadas de libertad y medidas alternativas. Y bueno, ahí repasamos nuevamente las cifras, ¿no? 4.700 personas privadas, 14.700 personas privadas de libertad y otras 18.000 con medidas alternativas a la cárcel. Sobre estos temas vamos a dialogar con Petit. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, con preguntas, pero bueno, con gusto compartir con ustedes. Quizás hace un periodo de mi trabajo que tratamos de reportar lo que pasaba. Yo creo que después entramos en por qué pasaba eso. Y ahora estamos tratando de generar espacios donde pensar entre muchos actores qué hacer con eso que nos pasa como país, como sociedad, ¿no? Así que estamos un poco con ese ejercicio también. Además de hacerlo de siempre, ¿no? Asistir a las familias, promover los derechos humanos, recorrer las cárceles. ¿Cómo calificaría el estado de situación del sistema de privación de libertad? ¿Saturado? Bueno, hay muchos... ¿O no? No, bueno, que está saturado ya es sabido, lo hemos dicho muchas veces. Faltan en el entorno de 4.000 plazas, o sea, 4.000 cupos. Estamos hablando de 8 cárceles de 500 personas. Es algo que es imposible creo yo, financieramente imposible de que el país lo pueda construir, aparte en qué tiempos, qué cantidad de funcionarios se necesitan, qué sostén tecnológico requiere todo eso, la capacitación de cientos y cientos de funcionarios. Estamos hablando de 8 cárceles, estamos hablando de cientos y cientos de funcionarios. Entonces, creo que es necesario pensar por qué nos pasa eso de que tenemos tantas personas privadas de libertad. Estamos hoy en el puesto 10 del mundo, 414 personas cada 100.000 están privadas de libertad, sin contar a las medidas alternativas, que son también una limitación a la libertad y son una señal de una realidad. No es como la persona que, bueno, va a consultar porque tiene una taquicardia, no está internado por un tema cardíaco, pero bueno, hay que estudiarlo y evitar que eso se empeore. Entonces yo diría que hay señales que nos muestran que hay mucho para hacer. El sistema sí está desbordado, preocupa a todas las autoridades políticas, preocupa a todos los partidos políticos, preocupa a los 3 poderes del Estado, preocupa al Poder Judicial, preocupa al Ejecutivo y al Legislativo. Y bueno, creo que una de las preguntas es cómo no se logra que esto... Porque los temas siempre nos van a preocupar. Bueno, y además, ¿sabe qué? La infancia, la No situación... quiero ser irrespetuosa, pero le voy a decir, ¿qué hay de nuevo en todo eso? Porque hace años que venimos hablando de esto. Bueno, Capaz que con cifras un poco inferiores, sí, pero hace tiempazo que... Capaz que ahora se sensibilizó, un poco más la opinión pública en ese reconocimiento de la necesidad de invertir en las personas privadas de libertad, ¿no? Pero... Con todo respeto, yo creo que a veces... llegar al punto ese de que no hay nada nuevo nos hace mal, porque estos temas nos van a preocupar, hay ciertos temas que nos van a preocupar siempre, preocupan en Suecia, preocupan en Noruega. Tengo contacto con algún criminólogo sueco, por ejemplo, y ellos están muy preocupados con el estado de sus cárceles. Yo tuve la suerte de ir a Suecia y ver algunas cárceles y bueno, son como... A ver, como no quiero dar ningún nombre para no dar publicidad, pero como a un centro hospitalario privado de muy buen nivel, habitaciones individuales, tratamiento individual, terapia, actividades todo el día. O sea, los temas van a preocupar siempre, como los temas humanos preocupan siempre. Los temas de derechos humanos, o sea, que los derechos humanos es preocuparse por el dolor de la gente. No importa qué es lo que pasó antes, qué es lo que hizo, más allá de lo que le pasó, sino el dolor humano nos mueve como Estado. Entonces, estos temas van a preocupar siempre. Hay cosas nuevas, quizás lo que ocurre es lo que no hay de nuevo, todavía es una institucionalidad que permita traccionar, liderar e encauzar esto en una política pública fuerte, que es complejo de hacer porque involucra muchos temas, no es solamente a una persona que está presa, eso sería un tema hospitalario, el edificio, que no está resuelto, pero bueno, eso sería solamente hospitalario. Sí, como si solamente el edificio resolviera algo. Claro, ¿no? El tema es salud mental, familia, trabajo, vivienda, etc. Petit, mientras repasaba la información, lo escucha usted, y repaso también declaraciones
de la gente, del sistema político. Y en ese sentido voy a plantear un panorama, ¿no? Avance del narcotráfico en nuestro país, incremento de homicidios, las denuncias que hay de la falta de inversión en educación, la gente que por un lado las encuestas dicen que piden penas alternativas, pero después en los hechos yo no sé si es tan así. Ahí voy a discrepar un poco con esas cifras, en el sentido cuando uno le pregunta, tal vez acá en este contexto, si está de acuerdo o no, pero después cuando le pasa algo pide esas penas más duras contra las personas privadas de libertad. El sistema carcelario que está desbordado. Se pide la construcción de más edificios para que también esas personas puedan tener otro contexto para sobrellevar la pena de otra manera. Con todo este combo, ¿qué se puede hacer? Porque hay cosas tan contradictorias que a veces pareciera que no permiten el avance de estas personas y nos olvidamos que acá no existe la pena de muerte, la perpetua, y esa, no, pero no lo digo en ese sentido, digo que esa persona se va a reinsertar en la sociedad, vamos a tener que convivir con ellas. Bueno, yo creo que todos esos elementos que tú decís es verdad, esas distintas voces, pero el Estado tiene que ir construyendo una política pública, una institucionalidad, que es la que va, como un transatlántico, va la que va marcando un rumbo, escuchando, incorporando, integrando voces, actores, fomentando que haya distintos actores, como pueden ser la sociedad civil, que son ONGs, grupos profesionales, grupos empresarios. Hay empresarios que se acercan a las cárceles a colaborar, hay sindicatos que se han acercado en la pandemia. Fue una experiencia interesantísima, ¿no? La pandemia fue una cosa muy mala para todo el mundo, pero dejó algunas señales de humanidad muy interesantes. Uno de los momentos fuertes, las postales que me quedan, es un camión y repartiendo donaciones de una empresa. Estaban el ministro Larrañaga y el sindicalista Richard Reed y nosotros. O sea, había una cosa, un espíritu diferente en todos. El espíritu de la humanidad, lo que hablamos al principio, cuando te conmueve el dolor humano y decimos, no me importa de dónde viene esta persona, me importa ese dolor humano porque me emparenta con él, porque yo también como humano sé que sufro y voy a sufrir. Entonces yo creo que lo que falta es una institucionalidad para este tema. El país todavía no lo ha logrado, hay muchas fórmulas posibles. ¿Cuál sería la fórmula más viable que usted ve? Hay muchas fórmulas, sí, hay muchas fórmulas. Lo que está claro es que un organismo muy, muy grande no puede estar encajado dentro del otro. Yo tuve una experiencia, perdón que me viaje, me pongo en el túnel del tiempo. Yo en el año 85 tuve una tremenda experiencia y un gran honor que fue participar del primer gobierno democrático del presidente Sanguinetti, toda lo que fue la construcción democrática, como aparte yo venía de toda la lucha en la transición, etc. Y periodismo, actividad sindical, universidad, y bueno, nos encontramos de frente con la democracia y yo participé en el Ministerio de Educación, Consejo del Niño, con la doctora de la Reta. El Consejo del Niño era un organismo muy grande, a mí me hace acordar mucho a este tema, porque era un organismo, me acuerdo, que dependía del Ministerio de Educación. Cada compra que hacíamos, yo integré el directorio del Consejo del Niño junto con Ana María Rena y Consuelo Vélez Dantía, dos enormes valores. Después estuvo Rabeca también como presidente, un gigante de Uruguay. Yo tomaba apuntes y aprendía para la vida, no solamente para el trabajo. Y bueno, era un organismo que cada cosa que compraba tenía que ir a una oficina central de contaduría del Ministerio de Educación, que era un cuarto muy grande, como todo esto, lleno de papeles. No existían las computadoras, no estamos hablando de la época de la diligencia. Todavía quedaban algunos charrúas por ahí dando vueltas. Y claro, nada funcionaba, porque todo era muy lento. El presupuesto estaba centralizado, se compraban camionetes y bueno, se compraban 4 camionetas. ¿Eso es lo que pasa con cárceles? Era una para el Consejo del Niño, etcétera, etcétera. Las compras, los insumos, las ropas. No podíamos hacer nuestro propio presupuesto, no podíamos nosotros mismos ir al Parlamento a plantear el presupuesto, a pelear y decir estamos mal, se necesita plata para esto, para tal rubro. Suerte que teníamos a De la Reta, que era Luis Suárez. Era algo impresionante, el saber, la independencia, la autonomía de criterio, la fuerza que tenía De la Reta. Y era muy parecido a lo que pasa ahora. El Instituto Nacional de Rehabilitación está encajado dentro del Ministerio del Interior, que naturalmente su preocupación
y yo lo pongo a ustedes de ministras, me pongo yo de ministro, o al televidente de ministro, ¿y su tema cuál va a ser si es ministro del Interior? La seguridad pública. Los vecinos, la gente, los periodistas, los ciudadanos. Pero el tema cárceles tiene que ver en pública. seguridad pública. Entonces, también, ¿no? Por supuesto, pero lo primero que la gente, lo que todos lamentablemente, o sea, linealmente asociamos con seguridad pública es, bueno, que haya policía en el barrio, que haya patrulleros, que haya helicópteros, que haya videocámaras, que baje el delito, que baje la rapiña. Ahora, la seguridad es mucho más amplio. Pero el tema de penitenciario es un tema que está mucho más metido en la política social, en la educación o la reeducación, como se le quiera llamar, en la integración social, en la construcción de ciudadanía, en el trabajo comunitario, en el trabajo para que en los lugares, en los territorios, en los barrios donde hay más dificultades, haya más oportunidades. Y todo eso tiene que ver con una institucionalidad. Bueno, en aquella época lo que se hizo fue, se creó el Consejo del Niño, que venía de la época del Hospital de Caridad, y se transformó en lo que se llamó INAME, Instituto Nacional del Menor. Todavía se usaban aquellos términos. Después se transformó en el INAU. Y fue un servicio descentralizado, que se vincula con el Poder Ejecutivo, con el... ¿El INR debería ser un servicio centralizado entonces? Esa es una opción, puede ser un servicio descentralizado. ¿Con qué ministerio se conecta? Y puede ser con muchos. Interior, o puede Desarrollo ser, Social. puede ser con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, con otros. Es natural una vinculación con el tema de seguridad, porque obviamente hay una parte, como dice la Constitución, asegurar para reeducar. Debería haber un ministerio con la rectoría fuerte en todo lo que tiene que ver con ciertos temas que traspasan todos estos compartimentos que tienen los ministerios, el niño, la mujer, el adolescente, el joven, etcétera, y que tienen que ver con la ejecución de las penas, con la administración de justicia, con la prevención, la ejecución de las penas y lo que viene después. En muchos lugares existe el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Justicia, etcétera. Sé que mucha gente lo conversa, autoridades, decisores públicos. Ojalá algún día existe eso, no sé si yo lo voy a ver, pero ojalá ustedes lo vean, porque yo creo que el otro día en el seminario que pasó el otro día. Perdón que le... No, tranqui. No, pero para aprovechar el tiempo de la mejor manera. Por eso le quería hablar de las penas alternativas o sustitutivas. Muchas veces a la prisión compartían esa cifra que había por lo menos la población había manifestado esa posibilidad de que existieran más aún de los que ya las hay. Repasábamos la cifra, 14.700 que están presos y 18.000 aproximadamente que están con estas penas alternativas. ¿De qué manera se puede ejecutar eso? ¿Hay falta de recursos? Bueno, ¿necesitamos otro tipo de capacitación para poder llevarlo adelante? En este seminario, este encuentro que hubo, que fue todo el día, el otro día hubo promedio durante todo el día 120, 130 personas presentes. Hubo más de 200 personas, más los que lo vieron por streaming. O sea, hay una cantidad de gente de distintas áreas. Ministerio de Desarrollo Social, Instituto de Rehabilitación, de las cárceles, sociedad civil, ONGs, el CLAE, SERPAG, Nada Crece a la Sombra, universidad, exautoridades. Hay una cantidad de gente que ve que este tema hay mucho para hacer. Eso es un dato interesante que hay que tomar cuenta. Con respecto a las penas alternativas, ¿qué pasa con las penas alternativas? Tienen mala prensa y es natural que tengan mala prensa porque no son lo que deberían ser. O sea, cuando hablamos de penas alternativas no nos referimos a lo que hay ahora, no por mala voluntad o impericia de quienes están trabajando en eso, que hay gente, un equipo técnico, una dirección muy bien orientada. Lo que pasa es que en la historia de las penas alternativas no han logrado todavía tener en el área de adultos lo que sí tienen en el área de adolescentes. Que es que la pena alternativa es que, bueno, usted no va a la cárcel, va a una pena alternativa. Ahora, eso no quiere decir que se va para la casa o se va para su barrio, que se va para donde usted quiera. Quiere decir que usted va a tener un tratamiento, va a tener que ir martes y jueves a un lugar donde va a terminar de aprender a leer y escribir, va a terminar el liceo. Todos los jueves va a ir a una terapia psicológica, un asistente social va a visitarlo en su familia, va a ver dónde vive, si vive en un refugio, si vive en la calle, si tiene problemas psiquiátricos, cómo está de salud, va a ver a dónde se lo puede capacitar, eso si no es en el pasa EFOP. hoy. Y eso no pasa eso porque... requiere mucho presupuesto, ¿no? La pena alternativa hoy es básicamente una especie de remedio o de mecanismo de control donde la persona se va a observar si está
va a un vehículo policial a ver si está en la casa, a veces va a tiene algún contacto técnico, en algunos casos hay un plan individual de trabajo, pero no es suficiente. Es muy pobre lo que hay. No es la palabra pobre en el sentido peyorativo, es la verdad que hacen maravillas y están empezando a pasar cosas interesantísimas. Están empezando a lograrse que, por ejemplo, hace unos días hubo un caso, el Ministerio de Desarrollo Social financió tratamiento en adicciones, o personas que empiezan a recibir tratamiento, o la justicia empieza a autorizar a mujeres que tienen una pena alternativa de prisión domiciliaria, les empieza a autorizar que salgan a tener, por ejemplo, tratamiento psicológico, o a capacitarse para un empleo. Porque si usted tiene prisión domiciliaria y no va a la cárcel, pero está encerrada en su casa, y la cabeza. No puede trabajar, no tiene ingresos, ¿qué va a hacer en su casa? Nada bueno, seguramente. Claro. Entonces hay un enorme camino para andar, hay mucha gente pensando, y bueno, yo creo que... ¿El presupuesto está acompañando al menos esa orientación? Porque todo lo que usted menciona lleva mucho presupuesto. Hay cosas que hay cosas que no son de presupuesto, o son... A ver, Uruguay es un país rico. Yo creo que esa es la historia del paisito pobre, latinoamericano, del tercer mundo, chiquitito, que no tiene recursos y que hace las cosas. Bueno, pero todo eso que planteó eso recién, no es verdad. ¿cómo se puede llevar adelante? Uruguay es un país potente en su Estado, con un Estado social potente de principios del siglo pasado, con un Estado con recursos. Es un Estado de ingreso alto en todos los parámetros internacionales. Lo que tiene es que somos un país vacío en medio de dos gigantes, con 3,5 millones de habitantes, que es poquísimo. Cuando yo era chico, vivía en Paraguay. Nosotros tenemos la misma población, más o menos, que en aquella época. Paraguay tiene el doble hoy en día. Tiene una cantidad de gente. No, Uruguay somos un país vacío. Entonces, el tema, más que presupuestal, es un tema de, por un lado, presupuesto también. El presupuesto es insuficiente, faltan recursos humanos, logísticos, etc. Pero lo que yo creo que no es solamente un tema de presupuesto, es un tema también de articular, planificar líneas estratégicas, acordar líneas de base, sistemas de información, acuerdos de política pública. Entonces falta voluntad. Y eso rinde la plata. Es como nosotros. Falta voluntad política. Tenemos un plan, entonces, la plata nos rinde más. ¿Perdón? Falta voluntad política entonces para hacer esas gestiones, esas coordinaciones. Yo te diría, falta la conexión más difícil, porque si uno habla de un organismo determinado, un tema determinado, que está en la competencia de un solo organismo, y no pasa nada en ese tema, dice, bueno, no hay voluntad política en ese organismo o en ese sector del Estado. Acá es más complejo el tema. Por eso eso es lo que ustedes decían recién, esa sensación de, siempre lo mismo, viene el comisionado, otra vez decir que las cárceles están mal. Mi sensación como ciudadana no es que es un diagnóstico parecido que se va agravando con los años. Y mientras tanto, acá muy seguido damos información de privados de libertad que se mueren por tortura de otros, asesinados, claro. Se mueren en incendios dentro de los módulos. Pero preguntémonos por qué es tan difícil superar esto. Porque si es algo que ha atravesado las administraciones, que ha tenido a distintas personas, o hemos estado muchas personas en ese tema, que hay alguna cosa que no es que se haga mal de gusto o que los uruguayos tengamos una... Descartada esa hipótesis. No, quiero decir que hay algo que no es de negligencia, sino que hay un tema estructural institucional. Y sí, yo creo que falta una conexión institucional de los tres poderes del Estado que permita tener una política pública en este punto. Y falta esa voluntad, falta esa creencia de que acá se juegan muchas vidas y falta creer de que es posible. Esa carrera, porque es una carrera contra el tiempo también, ¿no? ¿La está ganando el narcotráfico? Y se lo pregunto por el dron, que el miércoles bajaron un dron de Santiago Vázquez que iba supuestamente un jefe narco justo a la zona de máxima seguridad. Bueno, de nuevo, ahí por hechos impactantes tampoco podemos sacar conclusiones. Yo no puedo decir, el narcotráfico está ganando. Lo que está claro es que las adicciones, el consumo problemático de sustancias, va a ser uno de los temas de este siglo, que también tiene una cantidad de debates. Legalizar todo, no legalizar todo, legalizar más, etcétera, etcétera. Claramente es una actividad mucho más
redituable para quien transgrede, para quien está en un estado que lo lleva a cometer delitos, mucho más redituable que cometer una rapiña. Sí, pero mucho acá más estamos seguro. hablando de algo organizado, de tecnología, Bueno. que sale mucho dinero, un dron, Sí, sí. con un celular que alguien lo está comandando para meterlo Sí, sí. adentro de una cárcel. Estamos hablando de otra cosa, no es la pareja de alguien que mete marihuana dentro de una torta para pasarle Sí, yo no lo sé porque no tengo... Habría que cotejar información, saber que es como... tenés una lluvia fuerte, yo no sé si es que va a llover todo el invierno. Es una señal preocupante, no hay duda. Es una señal de una cierta organicidad, no hay duda. Ahora, también no hay duda que tenemos que seguir mejorando mucho en lo que tiene que ver con los sistemas de información. Y cuando hablamos de inteligencia del delito no es solamente, no sé, observar a ver policialmente qué va a pasar. Yo tuve unas reuniones con la inteligencia británica y los departamentos de inteligencia en el Reino Unido tienen filósofos, sociólogos, antropólogos. ¿Por qué? Porque tratan de entender cómo funciona el delito. Porque las personas, ni siquiera los más criminales, están delinquiendo las 24 horas del día. La persona que ustedes pues reportan en el noticiero que cometió un delito grave o un delito cualquiera, buena parte del día estuvo en otro lugar, en su casa, paseando al abuelito, jugando al fútbol en la esquina, va a un club deportivo, en la vuelta, en una cantina, en un club, en un baldío. Entonces la inteligencia es, bueno, ¿qué valores tiene esa persona? ¿Cómo se cría? ¿Cómo crece? ¿A dónde va? ¿Tiene hijos? La gran mayoría tiene hijos. ¿Le preocupan sus hijos? ¿Va a visitarlos? Bueno, y a partir de eso intervenir de la manera que sea necesaria. En algunos casos policialmente tendrá que ser cuando hay un delito en proceso, una situación en proceso, pero muchas veces intervenir socialmente, culturalmente, y es parte de lo que se discutió en el seminario el otro día. Seguir el hilo de las conductas violentas y tratar de generar en los lugares donde se generan esos procesos oportunidades. Y en el después de la cárcel, la persona que sale liberada, que sale también afectada por lo que vivió. Ayer tuve una experiencia muy fuerte en un seminario, se me arrimó una señora, yo la ubicaba, no la ubicaba muy bien, y era una familiar de un muchacho que estaba preso. Un muchacho que tenía por un delito bastante leve. 4 meses después de salir de la cárcel, este muchacho se autoagredió severamente. Entonces hay una cantidad de efectos que siguen en el tiempo, que no son los que podemos medir y que tienen que ver con lo que pasa después, con la salud mental, con conseguir trabajo, con las adicciones, con la vulnerabilidad, con la relación con los hijos. Hay 15.000 privados de libertad, pero hay más de 15.000 hijos de personas privadas de libertad, a las cuales hay que ver dónde están, cómo están, qué asistencia se les puede dar, cómo se los puede también sostener. Bien. La tarea es enorme y para eso creo que una nueva institucionalidad es parte de lo que debemos pensar en todos en el sistema. Nosotros hacemos nuestro pequeño grano de arena como ese seminario que ustedes dijeron. Petit, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Como siempre nos quedamos con más ganas de seguir charlando y reflexionando sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.